Hola, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a empezar a estudiar el concepto de límite. Vamos a ver de qué se trata, es una de las herramientas principales del cálculo, así que vamos a tratar de interpretarlo de manera geométrica, vamos a tratar de conocer cómo resolver algunos ejercicios y también vamos a hacer un poquito de apoyo en algunas TIC para reforzar estos conceptos y para poder revisar los resultados. En esta ocasión vamos a estar haciendo uso del tomo 1 de Larson y Edwards, que los contenidos que vamos a mostrar aquí también los pueden encontrar en versiones anteriores a esta edición, incluso en la versión de Larson con Hostetler y Edwards. El autor hace una muy buena aproximación al tema, muy adecuada para nosotros, porque previamente nos indica cómo se inicia esto del límite, cómo podemos determinarlo de manera gráfica para interpretar un poco de qué se trata y cómo lo podemos calcular, que son los objetivos principales que tenemos en esta ocasión. Se lo relaciona en diversos ejercicios que se muestran aquí con diversas actividades humanas, como por ejemplo gestión de inventario, velocidad promedio, la caída libre en un objeto en el vacío, algunos deportes, ahí se muestra golf y ciclismo. Hay una parte muy interesante en todo esto, que es que se inicia explicando y comentando qué es el cálculo y qué pasaba con las matemáticas y la manera en que se calculaban algunas cosas antes del proceso de límite y después. Esto se ve en unas tablas. En estas tablas nos muestran ejemplos de cómo se calculaba el valor de una función sin cálculo y a partir del límite, cómo se puede calcular el límite de una función cuando la variable x, cuando la abscisa tiende a un valor constante. Antes del cálculo, por ejemplo, podíamos calcular la pendiente de una recta. A partir del límite podemos calcular la pendiente de una curva. Esto después nos va a llevar a otros conceptos como el de derivada. Podíamos calcular la recta secante a una curva. Ahora lo llevamos al extremo de poder calcular la recta tangente a una curva, ¿sí? Fíjense la diferencia, toca entre dos puntos o toca en un solo punto. Y así con cuestiones físicas, como por ejemplo la velocidad promedio contra la velocidad instantánea, la curvatura de un círculo contra la curvatura de una curva, la altura en una curva, o sea la ordenada para un valor de x en una función, y la altura máxima de una curva dentro de un determinado intervalo. Un plano tangente a una esfera contra un plano tangente a una superficie, o la dirección del movimiento a lo largo de una recta contra la dirección del movimiento en cada uno de los puntos de una curva. Esto es muy interesante. Esto continúa con otra tabla. En esta tabla nos muestran la diferencia entre una matemática sin cálculo y una matemática con cálculo integral en este caso, que es una parte que abordaremos más adelante, en donde de repente, por poner uno de todos estos ejemplos, teníamos el área de un cilindro, el área superficial de un cilindro, contra el área de un sólido en revolución, o sea, una forma para la cual no teníamos una formulita preestablecida. Y así con un montón de ejemplos que realmente vienen muy bien para comprender la importancia de esta materia, de sus contenidos y la diferencia en las matemáticas entre carecer de estas herramientas o poder contar con ellas. Yendo específicamente a lo que es el tratamiento de un límite, básicamente acá se trabaja sobre un ejemplo que es una función que es, acá lo pueden ver, es del tipo expresión algebraica fraccionaria. Tenemos un polinomio de grado 3 en el numerador, un polinomio de grado 1 en el denominador. Si nosotros quisiéramos reemplazar en esta función por un valor de x igual a 1, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un problema. El problema principal es que 1 no está en el dominio de esta función, puesto que si reemplazamos en el denominador nos quedaría 0 y sabemos muy bien que no se puede dividir entre 0.
Entonces, esto no significa que no podamos de alguna manera intuir qué ocurriría en ese lugar. De hecho, esto está graficado aquí a la izquierda. Vemos una parábola. Es bastante sencillo de comprender por qué esa parábola, porque el 1 también es raíz del numerador, con lo cual podríamos aplicar Ruffini o aplicar alguna técnica de factorización y terminar cancelando el denominador, con lo cual, desde un punto de vista operativo, desaparecería nuestro problema, que es dividir por 0. Pero sigue sin existir el 1 como valor de la función que podemos tomar. Si no, no habría diferencia entre esta función y la cuadrática que queda representada al hacer esta división. Eso se ve aquí gráficamente con un agujerito en donde corresponde la imagen del valor de abscisa 1. Podemos, así todo, acercarnos a ese valor sin tomarlo, porque nos da problema para hacer la división. Y ahí vemos, por ejemplo, que para distintos valores de la x que se acercan al 1, en este caso por defecto, porque todavía no llegan al 1, como pueden ser 0,75, 0,9, 0,99, 0,999 y así podemos acercarnos más, los valores de la función vemos que se van acercando a algo que parecería 3. Parecería 3. Podemos seguir acercándonos y vamos a notar que cada vez estaríamos más cerca de 3. Si nos acercamos por la derecha, en este caso por exceso, o sea, pasándonos del 3, va a ocurrir algo muy similar. Venimos por la derecha hacia el 1. 1.25, 1,1, 1,01, 1,001 y podríamos seguir acercándonos más agregando ceros aquí entre la coma y el último 1. Y también vemos lo mismo. Entonces, intuitivamente, incluso gráficamente, podemos ver que el límite de esta función, cuando la x se acerca al 1, es 3. Porque en la medida que nos acercamos con x al valor 1, ya sea por izquierda o por derecha, o sea, antes de llegar al 1 o pasándonos del 1, todas las cuentas se acercan al 3. Antes del 3 o pasándonos de 3. Esto, que es acercarse por la izquierda o acercarse por la derecha, es lo que se llama límites laterales. Límite por izquierda y límite por derecha. Y sabemos que el límite va a existir si ambos límites laterales, el de la izquierda y el de la derecha, coinciden. Ese es un indicador de que el límite existe, aun para cuando ese valor no lo podamos considerar por no pertenecer al dominio de la función. Eso que se mencionó recién se escribe de esta manera. Límite para x tendiendo a c, o sea, teniendo un valor, en este caso 1, de la función igual a L. Esa L mayúscula es el valor del límite. Si ustedes quieren reemplazar aquí con los valores del ejercicio de recién, x tiende a c sería x tiende a 1, f de x queda reemplazado por la expresión algebraica fraccionaria y L mayúscula es 3, que es el resultado que nos está dando esta idea de acercarnos a ese número por izquierda y por derecha. Se propone como ejercicio hacer algo similar para esta otra expresión algebraica fraccionaria, función racional, en este caso acercándonos a 2, sabiendo que con 2 no vamos a poder hacer la división. Y nos proponen una tabla en donde por izquierda nos acercamos con valores 1,75, 1,9, 1,99, 1,999 y por derecha 2,25, 2,1, 2,01 y 2,001. Lo que se propone aquí es lo que vamos a hacer para aprovechar las TIC, que es utilizar una herramienta gráfica para calcular este límite. Y lo vamos a hacer con varios programas.